¿no? Que en términos generales se puede definir de esta manera, ¿no? Con una integral sobre una superficie del campo vectorial que estemos calculando el flujo con un diferencial área sobre una superficie, eh, y para la ley de Gauss la utilizamos sobre una superficie cerrada. Habíamos visto también que el flujo de un campo vectorial era un, es proporcional al número de líneas de campo que atraviesan la superficie sobre la cual lo calculamos al flujo. Y si hablábamos de una superficie cerrada, habíamos visto que las líneas que salen de la superficie cerrada eh, establecían un flujo positivo, y las líneas que entran por una superficie cerrada sería un flujo negativo. Y la ley de Gauss lo que dice, establece una relación entre el flujo eléctrico, ¿no?, del campo eléctrico a través de una superficie cerrada. Dice que es proporcional a la cantidad de carga que está encerrada por esa superficie. Entonces, si la carga encerrada es cero, o sea, si no hay carga dentro de esa superficie cerrada, significa que el flujo neto sobre esa superficie es nulo, o sea que la misma cantidad de líneas que entran es igual a las líneas que salen de campo. Y bueno, si la carga encerrada es positiva, va a haber más líneas salientes del flujo que entrantes, y si la carga que está dentro de la superficie es negativa, pues habrán más líneas entrantes, ¿no?, que salientes. Bien, y la proporcionalidad era esta, ¿no? O sea, el flujo, esto significa flujo, ¿no? Integral de superficie sobre una superficie cerrada del campo, o sea, el flujo del campo eléctrico, o conocido como flujo eléctrico, es igual a la carga eléctrica encerrada dividido la constante epsilon cero. Esta es una constante universal, ¿no?, como habíamos visto en las unidades anteriores. Bien. Y habíamos dicho también que, bueno, que se utiliza junto con ciertas cuestiones de simetría de la distribución de carga para simplificar los cálculos. Eso lo vamos a ver ahora. Bien, habíamos visto un ejemplo ya donde veíamos cómo podíamos calcular el campo de una carga puntual utilizando la ley de Gauss. Bien, ahora tenemos una esfera conductora cargada, la cual es maciza. Y bueno, vamos a suponer que tiene una carga positiva y tiene un radio R0, y que la carga total que contiene, la carga neta total que contiene esta esfera, es una carga. Bueno, se metió mi gato arriba del teclado. Bien, entonces podemos plantear dos zonas, podemos establecer dos zonas, una zona interna y una zona externa, ¿no? La esfera, bueno, digamos aquí el, el borde de la esfera sería esto gris, no sé si se ve bien o lo logrando. ¿Se ve bien ahí? Sería esta capa gris. Y bueno, entonces vamos a preguntar primero aquí, fíjense, dice, vamos a ver qué pasa en puntos internos de la esfera, o sea,
radios menores que el radio R sub 0 de la esfera. Entonces, en esos casos lo que se hace, bueno, lo que se hace aquí es, se lo voy a mostrar, es establecer como esta es una esfera, vamos a establecer una superficie gaussiana que comparta la misma simetría, o sea, también una esfera. Entonces, a ver, el contorno lo voy a hacer con guiones. Así, bien. Entonces, vamos a suponer que, bueno, vamos a ver un corte, ¿no? No puedo dibujar aquí en 3 dimensiones, entonces vamos a suponer que esto es un corte de la esfera, ¿no? La esfera aquí que tenemos es la que tiene aquí el contorno gris. Entonces, la superficie gaussiana que yo voy a imaginar, ¿no? También va a ser una esfera, pero esa esfera, claro, yo la puedo hacer por afuera, ¿no? Perdón, la puedo hacer por afuera de la esfera conductora, ¿no? Así. Fíjense que sería la verde, ese dibujito de esa esfera verde que está hecha ahí. Esa es una esfera, es una superficie gaussiana esférica, sería como un globo, ¿no? Como un globo que abarca y que encierra a toda la superficie, a toda la esfera cargada, o si inspecciono puntos dentro, bueno, la superficie gaussiana va a estar por adentro de la esfera conductora, ¿ven? Entonces yo la puedo hacer variable a esa superficie gaussiana. Obviamente, si la hago variable, va a tener un radio variable, ¿no? Un radio R, ¿sí? ¿No? Que va desde el centro de la esfera hasta su contorno, ¿no? Ese es el radio R. El radio R0 es el radio de aquí, ¿no? El radio R0 es el radio de acá, este. Es el radio de la esfera conductora, que tiene una realidad, o sea, es físicamente real, ¿no? Lo que es físicamente real acá es la esfera gris, la que tiene radio R0. Lo otro, la superficie gaussiana eh, es una abstracción, ¿no? Es imaginaria. Bien, entonces para inspeccionar los puntos dentro, yo voy a crear una superficie gaussiana más chica, o sea, R menor que R0, en puntos dentro, ¿sí? Entonces, para compartir la simetría del sistema, las hacemos concéntricas, o sea que ambos comparten el centro, ¿sí? Así como está aquí, esta verde y la gris. Bien, otra cosa que vamos a saber, que sabemos, es que el campo es cero, ¿sí? Adentro del conductor. Entonces, fíjense, ahí ahora podemos aplicar lo que sabemos de la ley de Gauss. Esta es la ley de Gauss, ¿no? Bien. Entonces, para la ley de Gauss, ¿no? Lo podemos hacerlo de dos maneras. O podemos, sabiendo que el campo vale cero, ¿no? Creo que lo habíamos hecho antes. Sabiendo que el campo vale cero, que E vale cero, entonces podemos establecer que la carga encerrada va a ser cero, ¿sí? O sea, y eso lo podemos hacer tanto haciendo variar esta esferita, ¿no? Esta superficie gaussiana, que, ¿sí? Que es la superficie de una esfera, no sé si se dan cuenta, es como el cascarón de la naranja, solamente la cáscara, ¿eh? Y lo puedo hacer, fíjense, hasta llegar bien, bien, bien al borde de la esfera conductora, ¿ven?
bien al borde. Entonces yo puedo decir que la carga no se va a encontrar en ninguna parte del interior de esta esfera. Si la carga existe, existe en la superficie, en la parte exterior. Eso ya lo habíamos hablado antes. O, si no, podemos hacer el otro camino, que es decir, bueno, no sé cuánto vale el campo adentro, pero sí sé que la carga está afuera, ¿no? En el primer caso yo dije, bueno, conozco el campo, quiero saber cómo es la carga, y ahora digo, bueno, yo sé cómo está la carga, sé que la carga está por afuera, entonces fíjense, yo aquí no estoy encerrando ninguna carga, ¿no? Entonces, si no encierro ninguna carga, veo que el flujo, o sea, la integral esta de superficie vale 0, ¿ok? Bien. Ahora aquí hay que tener en cuenta ciertas condiciones, que son las condiciones de simetría. A ver si lo puedo poner por acá. Bien. Si yo tengo una distribución esférica, si yo tengo una distribución esférica de carga, ¿sí? El campo que produce una distribución esférica es radial, saliendo desde el radio de la esfera hacia afuera. Siempre y cuando, digamos, la distribución, ¿no? Porque la distribución de esa carga es simétrica, o sea, es simétrica y uniforme, o sea, tiene la misma, no tiene más concentración en ningún punto que en otro, ¿ven? Así como está esta carga, está uniformemente distribuida, ¿sí? Ahora, ¿cómo uno se puede llegar a eso? Bueno, porque uno puede tomar, por ejemplo, vamos a tomar en este punto, donde estoy acá poniendo este vectorcito, ¿sí? Yo puedo tomar una línea que me divida la esfera, supongamos, en dos, ¿sí? Que pase por el centro. A ver si lo hago bien. Bueno, por ahí. Okay. Bien. Entonces, el campo, esto lo voy a sacar. El campo que yo puedo tomar, el campo producido en este punto, ¿no? Por una distribución esférica, va a ser producido por elementos de carga de ambos lados de este eje. Entonces, yo puedo, por ejemplo, tomar un elemento de carga, una carguita, a ver cómo puedo tomar acá, bueno, cualquiera. Una carguita chiquita, ¿no? La puedo tomar una carga chiquita de este lado y una carga chiquita eh, que sea simétrica, aquí, que esté justo del otro lado, ¿no? Y para cada carga de este lado, yo puedo tener una misma carga de este otro lado, ¿ven? Cada carga tiene su compañero, ¿no? Del otro lado de esa línea, ¿sí? Como si fuera un espejo. ¿Ven? Para ese vale este y para este vale este. Bien. Bien. Entonces yo puedo construir el campo total en este punto como la suma ¿no? de los campos de ambos lados. Ahora me voy a fijar qué pasa con ese campo. Bueno, fíjense, este elemento de acá de carga va a producir un campo así. ¿Mm? Bien. Y este elemento de carga va a producir un campo en la línea, ¿no? Y saliente, así. ¿Ven? Y va a tener, fíjense, como están a la misma distancia del punto ambos, porque son simétricos, tienen la misma magnitud, ¿ven? Entonces, ahí tengo la suma de esto, del campo producido por este y por este. Bien, ahora, eso, fíjense, me marca, con respecto a esta línea, ¿ven? Marca que tiene dos componentes. Una componente aquí
perpendicular a esta línea y otra componente en el sentido de esta línea, ¿no? Casi como hemos visto siempre en, en vectores. Obviamente los componentes horizontales de ambos son iguales y apuntan en sentido contrario, ¿no? Uno apunta para acá y el de este apunta para el otro lado, así. Y entonces entre ellos se anulan. Lo que sobreviven son justamente los componentes que son en el sentido aquí, ¿no? En el mismo sentido aquí, paralelo a este eje radial, o sea, a un radio. Eso significa, y eso mismo lo puedo hacer para todo elemento de un lado y del otro. Entonces, ¿eso qué genera? Genera campos, como le dije recién, genera campos que son radiales. Entonces, siempre para cualquier punto, yo voy a tener campos que son normales a la superficie. Y eso es y eso pasa, ya lo habíamos visto también antes, eso pasa no solamente aquí, por lo que es simétrico, sino pasa en cualquier conductor. Y también lo habíamos visto por qué. Porque en un conductor, si el campo está un poquito torcido, ¿no? Con respecto a la superficie, quiere decir que tiene una componente aquí tangencial, y si tuviera una componente tangencial, la carga que estuviera aquí, ¿no? Se movería, ¿eh? Entonces dejaría de estar ya en una condición de carga electrostática, ¿eh? Entonces, bueno, a- eso por ser conductor también. Ahora, por ser esférico, aunque no sea conductor y sea, por ejemplo, un aislante, ¿no? Si la distribución es uniforme, me provocaría campos radiales. Bien. Y radial también es el vector diferencial área. Los vectores área son radiales. Entonces, eso para ver qué pasa aquí en la integral, ¿no? Porque yo acá tengo el producto punto, ¿no? De dos vectores. Vector E, aquí está dibujado, fíjense en el dibujito, el E y el de A. Y fíjense que ambos son radiales. Entonces, ¿qué queda? Queda que las dos condiciones, a ver, esperen que voy a buscar el documento donde yo escribía los auxiliares, ¿dónde está? Este era, ¿no? Bien, aquí yo saqué uno, vamos a usar el campo E, me dice que el campo E es radial, ¿no? Vamos a hacer la integral directamente, esta era la de una carga, ahora vamos a hacer directamente el campo. Aquí tenemos, esta es la ley de Gauss, ¿no? La integral de superficie, nada más que tenía que ser cerrada, no la puse. Bueno, pero el campo es radial y el diferencial área es radial, entonces, ¿qué me queda? E de A por el producto punto entre R y R, y este vale 1, ¿no? Entonces, esto que termina siendo E por de A. ¿Mm? Y acá el producto punto ya lo eliminé antes, así que no lo necesito. Bien, fíjense, entonces los pasos que hice son estos. Planteé la ley de Gauss aquí, ¿no? Entonces esto es Gauss en general, ¿sí? Aquí, bueno, el campo y diferencial área son normales ambos, ¿no? Entonces, bueno, pasa esto. Y, ¿no? Entonces el a ver, lo voy a volver a hacer aquí para que se vea. El producto interior, el producto escalar, termina transformando en un producto de escalares.
Si me permite borrar eso. Ahí está. Bien, entonces, este producto escalar, ¿no? Entre dos vectores, termina transformándose en un producto de cantidades escalares, ¿ven? Bien, y como también el campo es constante en la superficie gaussiana, lo puedo sacar afuera de la integral. ¿Eso por qué lo puedo hacer? Porque por simetría, ¿ven? Porque calcular el campo en este punto es lo mismo que calcularlo acá, o acá, o acá, o en cualquier punto de la esfera. ¿Por qué? Porque tiene simetría esférica. Eso quiere decir que la simetría, como se lo dije una vez, es poder realizarle cambios al, en cómo veo yo el sistema, girarlo, rotarlo, trasladarlo, como sea, y ante esos cambios, si no se observan modificaciones, ¿no? A la particularidad, a la característica que yo estoy analizando, entonces esa característica tiene simetría. En este caso, como es una esfera, ¿no? Por ejemplo, vos la puedes rotar, siempre que no la alejes y la acerques de tu ojo, ¿no? Vos la puedes rotar y entonces siempre se va a ver igual a esa esfera, ¿no? Bueno, entonces tiene simetría esférica, se le dice. Eso significa, ¿no? Lo podría haber hecho en este punto de aquí, acá, por ejemplo, ¿no? Y me habría dado lo mismo, pero para el otro lado, ¿ven? Para afuera, ¿no? Entonces el campo hubiera sido igual, calculado igual, pero para afuera, así, ¿no? Nada más que, bueno, hubiera tenido que cambiar todo, ¿no? Hubiera tenido que cambiar esta línea que dividía en dos así, y tomar los elementos de carga de un lado y del otro de esa línea, ¿ven? Pero la situación era la misma, ¿ven? Entonces, para cualquier punto era válido eso que estoy haciendo. Entonces, tiene simetría esférica. Eso quiere decir que el campo vale lo mismo, ¿no? Tiene el mismo valor en cualquier punto que yo vea de esa esfera. No sucedería lo mismo si tuviera más concentración de cargas en un lugar que en otro. Si tuviera más concentración acá, bueno, el campo sería más fuerte acá. ¿Se entiende? Entonces ya no tendría simetría esférica, porque si yo lo muevo, vería más carga de un lado que de otro. Bien, entonces, como el campo, por simetría, ¿no? Como el campo es constante en la superficie gaussiana, por simetría, entonces la puedo sacar, dije, el campo al ser constante, puedo salir fuera de una integral o de una derivada, ¿no? Bien, entonces, bueno, aquí sale fuera de la integral. ¿Ven? Esto lo voy a borrar, no me sirve. Esto también, tenía un montón de cosas metidas ahí. Bien, entonces, eso que termina siendo, perdón, ahí, termina siendo el campo por, bueno, la integral de superficie del diferencial área es el área de esa superficie. ¿Sí? O sea, es E por A. El área de la superficie gaussiana. ¿Ven? Bien, entonces, si el área de la superficie gaussiana es igual, si el área de la superficie gaussiana es igual a cero, porque la carga encerrada dijimos que era cero, y vamos a partir de ahí, de que la carga encerrada vale cero, acá, ¿no? Carga encerrada, cero. Entonces, de acá, ¿no? Si E por A vale cero, el área no vale cero, lo que vale cero es justamente el campo. ¿Mm? Por acá yo tenía ¿no tenía un entonces aquí? A ver. No, tengo una flechita. No importa. Bueno, entonces,
puedo decir que el campo vale 0. ¿Ven? ¿En dónde? En cualquier punto de la superficie gaussiana. ¿Sí? Acá. En cualquier punto de la superficie gaussiana el campo vale 0. Y como la superficie gaussiana, esas condiciones que yo estoy teniendo en cuenta son válidas para cualquier punto desde el, desde el centro de la esfera hasta el borde de la esfera, eso significa que el campo vale 0, lo que está acá al cuadrado, el campo vale 0 para cualquier punto R dentro de la esfera. Para R menos que R0 se dice. Bien, o me canso de explicar todo esto. ¿Se entendió eso que expliqué? Porque no es tan sencillo tampoco. Una vez que se entiende es sencillo, pero al principio, la primera vez que te lo cuentan, por ahí no. Ah, somos menos esta vez. Bueno, ahora, ¿qué pasa para puntos fuera de la esfera? Bueno, hagamos lo mismo ahora, pero hagamos que la superficie gaussiana esté fuera de la esfera, acá como está verde de aquí afuera. Bien, ok, ahora la carga encerrada ya no es 0. La carga encerrada ahora vale Q, como habíamos dicho antes. Ven acá. Entonces la carga encerrada ahora vale Q, dividido epsilon 0. Y bueno, con las mismas consideraciones que hicimos antes, las mismas tenemos en cuenta ahora, que son, a ver si lo tengo aquí, ¿no? Que son, ¿cuáles? Que el campo de la esfera es radial, el diferencial es radial, entonces este producto escalar termina transformándose en producto de escalares, y eh, por la cuestión de simetría también, porque sigue siendo una esfera, y la superficie gaussiana sigue siendo una esfera, también el campo va a valer lo mismo para cualquier punto de la superficie gaussiana. Entonces va a ser constante. Entonces lo puedo sacar de la integral y va a pasar lo mismo acá. El campo por el área, nada más que ahora no va a valer 0, va a valer Q dividido epsilon sub 0. ¿Sí? Bien. Entonces el campo ahora va a valer, bueno, la carga, ¿cuánto va a valer el campo? Va a valer la carga dividido el área de la superficie gaussiana, ¿no? Por epsilon 0. ¿Y cuánto vale el área de la superficie gaussiana? Bueno, vale 4 pi por r cuadrado, ¿sí? Por r al cuadrado. ¿Sí? Porque r era el radio de la superficie gaussiana. Y entonces eso lo podemos, esto se puede ordenar. A ver, ¿dónde estoy? Uy, cualquier cosa. Vamos a volver atrás. Eso se puede ordenar. Vamos. Bien. Y se puede poner el epsilon 0 pegadito al 4pi. Aquí. 1 sobre 4pi epsilon 0 por r cuadrado. ¿Ven? Y 1 sobre 4pi por epsilon 0 era la constante k. Entonces eso que termina siendo k por q dividido r cuadrado. Eso entonces termina siendo, como dije, bien, 1 sobre 4pi epsilon 0 es la constante k. ¿Ven? Así, constante k. Entonces el campo, ¿cuánto vale? K por Q dividido R cuadrado. Que es lo que tengo acá, ¿ven? ¿Ve? Aquí quedó. Q sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado, que es K por Q sobre R cuadrado. Bien. Ahora, ese campo afuera de una esfera
cargada, ¿ok? Y esto que estoy haciendo ahora es válido también para, para cualquier distribución esférica, no importa si sea de un conductor o no, porque lo estoy calculando afuera, no adentro. Bien, entonces, este es el campo de una esfera cargada, o una distribución esférica de carga, mejor dicho. Y ese es, bueno, ese es un resultado que es muy importante. Bien. Entonces, el campo de una esfera cargada con carga Q y ¿no? Tiene a una distancia R por afuera de la esfera, ojo, fuera de la esfera, vale KQ sobre R cuadrado, que era KQ sobre R cuadrado, era el campo de una carga puntual, Q. Entonces fíjense que el campo de una esfera vale lo mismo que una carga puntual. Y ese es un resultado que es muy... A ver, ¿cómo lo puedo hacer eso? Voy a llevar esto. Es un resultado que es muy importante, porque simplifica mucho las cosas. A ver, ¿dónde lo puedo hacer? Bien, entonces yo puedo tener una distribución de carga esférica, vamos, ¿no? Ok, nada más que ahora no lo voy a hacer con líneas de... A veces con una línea continua. Bien. Entonces yo tengo una distribución continua de carga, de una distribución esférica de carga, supongamos que hay una esfera, que tenga una carga Q distribuida en ella, ¿no? Y el campo por afuera, ¿sí? Por afuera de la esfera, lo voy a poner aquí, el campo aquí afuera es un campo radial, un campo radial, y que vale lo mismo que si toda la carga de esa esfera estuviera concentrada en el centro de la esfera, ahí. ¿Ven? Entonces, el campo de toda esta esfera se comportaría como eso, como si toda la carga estuviera concentrada aquí, en el centro de la esfera. ¿Ven? Lo mismo, y lo mismo sucede con el campo gravitacional de una distribución esférica de masa, porque ¿no? Las fuentes de campo gravitacionales son las masas, ¿no? Por ejemplo, un planeta. Un planeta es una distribución esférica de masa y el campo gravitacional en cualquier punto fuera de esa esfera, ¿sí? Se va a comportar como si toda la masa de esa esfera estuviera concentrada en su centro. Y eso es lo que aplicamos sin saber por qué. Lo aplicamos muchísimas veces cuando calculamos el campo gravitatorio de la Tierra, G, igual a 9,8, ¿no? Y nada más que, bueno, el campo gravitatorio apunta hacia adentro, ¿no? Porque son atractivas, ¿no? Es como si esto, haría lo mismo que si estas cargas fueran negativas. Entonces, los campos gravitatorios, fuera desde la superficie del planeta hacia afuera, se comporta como si toda la masa del planeta, o sea, de la Tierra en otro caso, estuviera concentrada en el centro de la Tierra. ¿Eh? Por eso usamos nosotros. ¿Para hacia dónde apunta G? Hacia el centro de la Tierra. ¿Y cuánto vale? Cuando vos calculás cuánto vale la constante gravitacional G, ¿no? Por la masa de la Tierra dividido el radio, o sea, la distancia que hay desde el centro de la Tierra hasta donde vos lo estés calculando. ¿No? Aquí en la superficie de la Tierra vale G por M, o sea, masa de la Tierra dividido el radio de la Tierra al cuadrado. Me fui del tema.
Bien. ¿Y eso es por qué? Porque tiene las mismas características. La ley de Gauss, también hay la ley de Gauss que nosotros ahora estamos calculando para el campo eléctrico, también existe la ley de Gauss para el campo gravitacional. Bien. Ahora tenemos, bueno, otro ejemplo aquí. A ver, ¿alguien preguntó algo? Por las dudas, ¿no? No. Bien. Bien. Entonces, bueno, repito, es un resultado importante que el campo eléctrico de una distribución esférica de carga se comporta igual que el campo de una carga puntual, donde toda la carga de esa esfera estuviera concentrada en el centro de la esfera. Bien. Entonces, si tenemos esa situación, no hay que hacer mucho cálculo como hice recién, ¿eh? Dice, bueno, a una distancia R, ¿cuánto vale? KQ dividido R cuadrado. Listo. Bien. Entonces, ahora tenemos otro ejemplo. Y ahora tenemos un cascarón esférico. Entonces ahora no tenemos una esfera maciza donde todo... La esfera maciza es todo lleno una esfera llena de... ¿cómo es? Sin hueco, ¿no? Este es un cascarón. Un cascarón es solamente la cáscara, ¿no? Es solamente la parte de afuera. Adentro es hueca. Sería esta que está de color dorado acá, ¿no? Eso sería como un cascarón, parece que fuera de bronce, ¿no? Entonces, ¿qué pasa adentro? Si lo hacemos, pasa lo mismo que antes. Si lo hacemos adentro, no encierra carga. Y si no encierra carga, quiere decir que el campo es cero. ¿Mm? Pero hay que tener cuidado de que, o sea, yo, por ejemplo, uno le puede decir rápido, así, bueno, no tiene, toma un- una superficie gaussiana esférica por adentro, veo que no encierra carga por adentro, porque toda la carga está en el cascarón. Entonces, bueno, carga encerrada cero, lo que dice acá, campo cero. Pero yo sabiendo por qué sucede eso, ¿no? Por las consideraciones de simetría que estuve en cuenta recién y toda la matemática que estuve en cuenta recién, ¿no? Porque si alguien me dice, ¿por qué pasa eso? Bueno, la manera de explicarlo es lo que hice hace un rato. Y para puntos afuera, ¿no? Vale cero, ¿no? Y para puntos fuera también vale lo mismo que antes. Eh, tenemos el flujo eléctrico, tenemos el campo que es normal, el diferencial de área que es normal, entonces termina siendo el producto aquí, el producto interno, ¿no? Termina siendo un producto de escalares, y como el campo es constante sobre toda la superficie gaussiana, sale fuera de la integral, aquí lo mismo que se hizo acá. Y la integral de la superficie, la integral de área, es el área. Entonces, este área pasa dividiendo, es lo mismo de antes, que es 4pi por r cuadrado, y termina pasando lo mismo. ¿Mm? Exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque lo que importa acá cómo está distribuida la masa, sino cómo está distribuida la carga, ¿no? Porque aquí la masa de esta esfera está solo en el cascarón, y la masa de acá está en todo el volumen, pero la carga en ambos lados, en ambos casos están ocupando nada más que la parte de la superficie exterior. Entonces, obviamente el análisis va a ser el mismo. Ahora aquí hay una gráfica del comportamiento del campo en función del radio, midiéndolo desde el centro hacia afuera, ¿ven? Y esta R mayúscula es el radio de la esfera, ¿no? Entonces, fíjense, parto desde el centro, aquí, y veo cuánto vale el campo. Y dijimos, bueno, el campo vale 0,00000 hasta llegar al borde, aquí, al borde del cascarón. Una vez que está en el borde, ¡boom!
pega un salto el campo. Y ahí vale KQ sobre R cuadrado, sobre R mayúscula cuadrado, ¿no? Y a medida que me alejo de la esfera, se comporta obviamente como una carga puntual, KQ sobre R cuadrado, donde R ahora va a ser la distancia al centro. ¿Ven? Entonces tiene un comportamiento de 1 sobre R cuadrado. ¿Ven cómo decae? Decae como 1 sobre R cuadrado. ¿Mm? Entonces, si el campo hace así, 0, pega un salto, es el famoso salto que hay, o la discontinuidad, una discontinuidad que hay cuando uno atraviesa, pasa por donde está la carga, ¿sí? Y luego decrece aquí con el cuadrado de la distancia. Y acá lo que dije antes, el campo eléctrico es idéntico al campo de una esfera conductora cargada, ¿bien? Y por fuera se comporta igual que una carga puntual ubicada en el centro. Pero solo para puntos afuera, ¿ven? Adentro no. Y ahora, no, me faltaba uno acá. El otro caso, me voy a saltear los otros dos. Bien, el otro caso de una distribución esférica es cuando tenemos un aislante, ¿sí? O sea, ya no es un conductor. No es un conductor, entonces la carga ya no puede moverse libremente, no puede distribuirse de manera que todas las carguitas estén igualmente espaciadas, ¿no? Y eso es lo que le daba la simetría esférica al sistema. Pero sí, vamos, entonces tenemos una esfera, ¿no? Entonces la carga, así como vos la pongas, va a quedar, porque no se puede mover. ¿Mm? Lo que sí podrá eventualmente es producirse un momento dipolar, si podrán moverse un poquitín las cargas eh, produciendo pequeños dipolos, como vimos en algún momento, pero ahora no lo vamos a estudiar ese caso. No va a haber un campo externo que distorsione las cargas, sino que vamos a estudiar cuál es el campo que producido por esta distribución de carga. Esta distribución de carga nosotros la vamos a hacer a propósito, la vamos a ver preparado de manera uniforme esférica, ¿sí? Con simetría esférica. Bien, o sea que tiene una distribución. ¿Eso qué quiere decir? Que, que la densidad de carga, ¿no? O sea que la densidad de carga, la cantidad de carga que hay en cada punto de esa esfera es la misma, ¿sí? Eso me establece a mí una densidad uniforme de carga. Ahora vamos a ver cómo se calcula esa densidad. La densidad es, la densidad es masa sobre volumen, ¿no? La densidad de carga, digo, es carga sobre volumen. Bien, entonces tengo cada uno de estos, los pongo de colores. Y bueno, entonces voy a tener una densidad de carga, pero bueno, densidad volumétrica. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un volumen, ¿sí? Bien, densidad volumétrica de carga. La densidad volumétrica de carga, ¿cómo se calcula? Bueno, se le pone la letra ρ por lo general, ¿no? Entonces es igual a la carga dividido el volumen, ¿no? En cierta carga dividido el volumen que está ocupando, ¿sí? Bien. Ahora, si eso es constante, también puedo poner, si es constante, puedo decir que es válida también para un diferencial de carga ocupando un diferencial de volumen, de larga, B mayúscula. Bien, bueno, volvamos. Entonces, supongamos una esfera aislante
cuyo radio es R0 y tiene una carga Q distribuida uniformemente. La carga podría distribuirse uniformemente en todo su volumen como se muestra en la figura. Bien, eso es lo que dije antes, ¿no? Se distribuye uniformemente con una densidad de carga ρ. Bien, ahora para puntos internos, vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a hacer una superficie gaussiana adentro, concéntrica también, ¿no? Que, al mismo centro, de radio R. R el radio de la superficie gaussiana y R0 el radio de la esfera de carga. Bien. Ahora, bien, aplicamos Gauss. Para aplicar Gauss hacemos esto, ¿no? Lo mismo de antes.